Hola queridos centinelas, sean bienvenidos a la 11ª lección de este año 2021, titulada Salgan de mi casa. El texto clave de esta semana lo podemos encontrar en Juan capítulo 2, versículos 15 y 16. Dice así: y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. En lugar de promover la reverencia en la casa de Dios, los cambistas y los mercaderes del templo habían corrompido a las personas por amor al dinero. Ellos sabían que aquel era un lugar sagrado, destinado a la adoración a Dios. Sin embargo, la arrogancia los cegó completamente y no consiguieron distinguir más la voluntad de Dios. La sed por el dinero, así como también la gran falta de respeto que le demostraron al Padre Celestial, fue lo que hizo que Jesús se enojara más. Piénsalo bien, está mal hacer cualquier tipo de negocio corrupto, pero hacer este tipo de cosas en un lugar de oración es todavía peor. Algunos judíos habían usado el templo para beneficiarse financieramente, convirtiendo aquel lugar tan especial en un lugar de ganancias y materialismo. Algunos de ellos hasta intentaron justificar sus ganancias usando el nombre de Dios y de la religión. Al expulsar a aquellas personas del templo, Jesús no demostró que las odiaba, sino que estaba enojado por la falta de respeto que estaban teniendo para con la casa de Dios. Necesitamos tener cuidado a fin de no convertir a la iglesia en un lugar común. No debemos perder de vista que el lugar en el que Dios está es sagrado. Era la época de Pascua. Jesús y sus discípulos habían ido a Jerusalén. Cuando llegaron al patio del templo, Jesús se sintió indignado con lo que vio y su reacción fue inmediata. Fíjate en la descripción que Elena de White realiza de esa situación. Cuando Jesús entró en el templo, vio las transacciones injustas, vio el sagrado atrio exterior de su templo convertido en un lugar de negocios profanos. Había que hacer algo al respecto. Los adoradores ofrecían sacrificios y comprender que representaban al único sacrificio perfecto. Cesó el ruido de los vendedores y los regateos. El silencio se hizo penoso. Fue como si todos estuviesen compareciendo ante el tribunal de Dios, mirando a Cristo. Vieron la divinidad que fulguraba a través del manto de la humanidad. Su figura parecía elevarse sobre todos con imponente dignidad, y una luz divina iluminaba su rostro. Habló, y su voz clara y penetrante, la misma que sobre el monte Sinaí había proclamado la ley, se oyó repercutir por el templo: saquen todas esas cosas de aquí, dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Alzando el látigo de cuerdas que había recogido al entrar en los recintos del templo, ordenó a los negociantes que se alejasen de las dependencias del templo. Jesús no los azotó con el látigo de cuerdas, pero en su mano el sencillo látigo parecía ser una espada de fuego. Los oficiales del templo, los sacerdotes especuladores, los cambiadores y los negociantes huyeron del lugar con sus ovejas y bueyes, dominados por un solo pensamiento: escapar de la condenación que sentían ante su presencia. El Libertador, página 78. ¿Sabe lo que sucedió inmediatamente después? Poco a poco la multitud asustada fue retornando al templo y las personas pudieron adorar a Dios de la manera correcta. La actitud de Dios fue de celo y no de odio. Él quería que los líderes religiosos percibieran sus errores y cambiaran su comportamiento. Ahora vamos a entrar al espacio de los datos curiosos de la lección número 11 para ver si lo sabías o no. Número 1. Existieron dos ocasiones en las cuales Jesús limpió el templo. Solamente en la primera se hace mención de que él usó un azote de cuerdas. Resulta importante recordar que Jesús no azotó a las personas con este. Número 2. Los comerciantes cobraban precios altísimos por los animales que estaban a la venta y compartían las ganancias con los sacerdotes y líderes religiosos. Por eso a estos últimos no les importaba corregir las injusticias del templo. Número 3. La moneda oficial que se aceptaba en el templo se llamaba shekel. Entonces, en la conversión cambiaría de los valores. Se perjudicaban las personas que acudían al templo. Número 4. Cuando Jesús dijo que reconstruiría el templo en 3 días, se estaba refiriendo a su resurrección y no a la estructura del templo literal. Número 5. Cuando regresaron al templo, los sacerdotes y los líderes religiosos comenzaron a conspirar para la muerte de Jesús. Ellos fueron incapaces de reconocerlo como el Mesías.
como señalaban las escrituras. Ellos solamente se querían librar del perturbador. Número 6. Jesús hablaba del templo como mi casa. Sin embargo, cuando los líderes rechazaron su apelación final, él se refirió al templo como vuestra casa. Mateo 23:38. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Hebreos 12:28. La conexión entre el templo y el cuerpo quedan aquí bien claros. El templo de Herodes, como era conocido en la época de Jesús, había sido construido como un lugar sagrado de adoración y sacrificio. Durante siglos fue considerado uno de los lugares más sagrados de la religión judía. Los judíos de todo el mundo iban a adorar allí. Era uno de los más grandes y monumentales proyectos de construcciones del primer siglo antes de Cristo. El mármol blanco de la construcción era visible desde las afueras de la ciudad y a kilómetros de distancia. El lugar estaba tan perfectamente estructurado y amueblado que nadie sabe a ciencia cierta cuánto tiempo les llevó para que la obra fuera totalmente construida. Este era el lugar más sagrado del judaísmo y debía ser tratado con la máxima reverencia y respeto. Sin embargo, cuando algunas personas lo corrompieron, la santidad y la pureza de culto desaparecieron. El templo sagrado se había convertido en un lugar de ganancias y materialismo. No es de admirarse que cuando Jesús llegó, tuvo que purificar ese sagrado lugar de la profanación que había sufrido. ¿Qué lecciones podemos aprender de la actitud de Jesús? Dios siempre amará a sus hijos y será fiel, aun cuando nos alejemos de Él. Nunca dejará de atendernos cuando lo llamemos. Efesios 2, versículos 4 y 5 dice: pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. No existe nada que nosotros podamos hacer para salvarnos. Solamente aquello que Dios hizo en la cruz puede rescatarnos del pecado. Gracias a lo que Él hizo por nosotros y por su infinito amor, debemos honrarlo, respetarlo y brindarle nuestra vida. En el Salmo 111:10 podemos leer: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Hoy Dios todavía invita a sus hijos a experimentar los beneficios de la comunión, y es el mismo Dios que nos promete: yo los traeré a mi monte sagrado y los haré felices en mi casa de oración. Yo aceptaré en mi altar sus holocaustos y sacrificios, porque mi casa será declarada casa de oración para todos los pueblos. Isaías 56:7. La historia de esta semana se encuentra ampliada en el capítulo 16 del libro El Libertador. No dejes de leerlo. Estos textos nos ayudan a discernir la relación entre lo que sucedió en el pasado con lo que vivimos en la actualidad. Y nos veremos en una próxima lección, centinelas.